¿Alguna vez te has preguntado cómo de alto es tu nivel de conciencia? Antes que nada, quiero dejar claro, a mí me gusta ser muy honesta, que en este vídeo no se trata de hacer un examen, no te voy a decir si calibras en el 200, en el 500 o en el 1000, porque pienso que el primer paso de tener un nivel de conciencia más elevado es entender que todo eso es únicamente una manera de medir algo intangible, una manera de representar de forma lógica algo que es tan abstracto y tan intangible como los niveles de conciencia. Pero que no se trata de saber en qué calibramos, que hay mucha gente perdida ahí, sino que este vídeo es con el objetivo de que tú te puedas autoanalizar a ti y saber si realmente tu nivel de conciencia es tan alto como tú te consideras. Porque hay un factor muy común en las personas, ¿no? Que seguramente habréis escuchado, que es el ego espiritual, que no solo engaña a los demás, sino que sobre todo te engañas a ti. Y la diferencia entre tener un nivel de conciencia alto y tener mucho conocimiento sobre los niveles de conciencia es lo que tu ego hace con esa información. Y es que la mayoría de las personas creen que tienen un nivel de conciencia muy alto, pero realmente su ego, que utilizan toda esa información que ellos tienen sobre los niveles de conciencia, pero lo están utilizando contra ellos mismos. Es decir, tienes mucho conocimiento sobre calibrar en el amor, pero estás constantemente comparándote, viendo si realmente estás calibrando ahí o no. Estás en comparación, estás en miedo, juzgándote a ti porque no estás vibrando en la frecuencia que deberías de vibrar, te sientes culpable. Y todo eso son cosas del ego. Y realmente lo que hace, o sea, lo que significa tener un alto nivel de conciencia o lo que significa vibrar cada vez más alto o tener un nivel de conciencia cada vez más alto, significa cada vez trascender más el ego, vivir como más alejado del ego y más conectado al ser. Quiere decir que todo lo que tú experimentes no consiste en que tú constantemente lo utilices para hacer lo que hace tu ego, ¿no? Entonces, si tú realmente consideras que tienes un nivel de conciencia muy alto, pero con esta información quieres entender que eso es una característica del ego, quiero entender más para ser más sabio, para ser más inteligente, para sentirme más poderoso, para sentirme más inteligente, todo eso son cosas del ego. Compararte con los demás, este tiene un nivel de conciencia más alto que yo, cosa del ego. Todo eso que nosotros hacemos indican que nuestro nivel de conciencia realmente no es tan elevado como nosotros creemos, porque nuestro ego nos lo hace creer porque no separa bien lo que es tener conocimiento sobre los niveles de conciencia y realmente tener un alto nivel de conciencia. Así que las preguntas, como no quiero engañar a nadie, no quiero hacer perder el tiempo a nadie, las preguntas en este vídeo no son para que yo te dé una nota y te diga, calibras en el 500 y tú digas, vale, pues entonces sí, estoy bien, o calibro en el 1000, o no, ni para que te juzgues, ni para que te sientas el puto amo, porque probablemente tanto si te juzgas como si te sientes el puto amo, tu nivel de conciencia no es tan elevado, porque en el ser y en el alto nivel de conciencia de verdad no existen ese tipo de juicios, ni positivos ni negativos. Entonces, la finalidad de estas preguntas es que tú puedas autodiagnosticarte o autoanalizarte de la manera más sincera posible y realista posible para tú ver dónde estás. Porque solo cuando sabes dónde estás puedes empezar a generar cambios. Y quiero hacer una distinción muy grande, que es lo que suelo hacer siempre, que a mí me costó mucho tiempo entenderla y que veo que nadie habla de esto y que es fundamental para que realmente puedas tener un alto nivel de conciencia, diferenciar entre el nivel de conciencia y ser consciente. No me quiero enrollar mucho explicándolo, tengo otros vídeos que te voy a dejar por aquí hablando más en profundidad sobre esto, porque es la razón por la que la mayoría de la gente que cree que tiene un nivel de conciencia alto o incluso que lo tiene, están estancados. Porque no entienden esto. Y es la diferencia entre ser consciente y tener un alto nivel de conciencia. El nivel de conciencia se trata de percibir la realidad de una manera totalmente diferente. Es decir, a medida que tú vas elevando tu nivel de conciencia, vas percibiendo una misma situación o una misma realidad de una manera muy diferente, mucho más alejada de tus creencias y todo lo del ego, y mucho más cercano a lo que sería el amor, el ser, la espiritualidad o como lo quieras llamar. Bueno, que la conciencia no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero tú me entiendes, ¿no? Lo empiezas a percibir todo de una manera totalmente diferente, empiezas a entender que el mundo externo solo es un reflejo del mundo interno y cambias tu percepción de la realidad. Y ser consciente significa estar presente en el momento y ser consciente en ese momento de que tú no eres tu ego,
no vivir identificado contigo, sino ser capaz en ese momento de observar más que de vivir dentro del ego, de poder observarte como si fuese en tercera persona. Ese momento presente en el que tú no estás actuando en piloto automático, sino que estás siendo consciente de, ¿vale? Hay un ser que soy yo que está actuando que tiene una programación y un ego basado en sus creencias, experiencias y toda su falsa identificación con lo que lleva toda su vida funcionando. Yo soy la conciencia que lo está observando y en vez de que mi personaje actúe en piloto automático, yo soy consciente y puedo meterme para cambiar esa decisión para que no actúe de manera automática. Entonces, una cosa es ser consciente y otra cosa es tu nivel de conciencia. Este vídeo va acerca de tu nivel de conciencia. Cómo percibes la realidad, cómo la interpretas y cómo de consciente eres realmente, ¿no? Cómo de alto es tu nivel de conciencia, porque eso se ve reflejado en cómo actúas. Hay mucha gente que se refugia en, no, sí, yo tengo un nivel de conciencia muy alto y es lo que muchas veces también nos engañan. A mí me ha pasado muchas veces cuando todavía estoy trabajando en eso, en esa intuición, en saber conocerme a mí y gracias a conocerme a mí poder detectar mejor a los demás. Y es que a mí me han engañado inconscientemente, ¿no? O sea, no que lo hagan directamente para querer engañarme, pero me han engañado muchas personas con su labia, con su conocimiento, con todo lo que saben, con cómo hablan. Y yo me acababa creyendo de que tenían un nivel de conciencia muy alto. Pero con el tiempo que los vas conociendo, vas viendo sus actitudes, sus reacciones, su poco dominio, su falta de dominio, cómo interpretan realmente la realidad en los momentos, cómo actúan en los momentos en los que realmente tu ego está en peligro, en el que realmente tienes que dominarte. Porque no he hecho muchos vídeos acerca de esto, pero el nivel de conciencia es muy importante, ser consciente es muy importante, pero dominarse es una cosa que va aparte. Tú puedes tener un nivel de conciencia muy elevado y ser consciente y aún así que tu ego te siga teniendo poder sobre ti, demasiado poder como para que tú actúes de manera consciente porque no eres capaz de dominarte, porque obviamente hay mucha resistencia y tu ego siempre va a hacer todo lo posible para mantenerte en tu zona de confort. Pero dicho esto, para que ni los demás te engañen, ni tú te engañes a ti mismo, tienes que entender realmente qué significa tener un nivel de conciencia de verdad, alto de verdad. Y para eso quiero que hagas hacerte estas 10 preguntas para que tú te puedas cuestionar, hablándote con verdad, cómo de alto es tu nivel de conciencia. No para que te pongas una nota y no sé, con este vídeo tú creas y ya sepas que vibras en tal número, sino para que realmente puedas empezar a detectar cómo actúas tú de verdad en los momentos en los que tienes que demostrar o en los que puedes poner en práctica tu nivel de conciencia. La primera pregunta es, ¿ves el mundo como un lugar lleno de oportunidades o lleno de problemas? Esto demuestra si vives desde un lugar de confianza y de abundancia o de miedo o de carencia. Y de carencia más bien. Es muy fácil decir sí, yo veo oportunidades en todos los lados, pero tenemos que ser muy realistas y por eso es muy importante la conciencia, estar presente todo el día para ver cómo nuestro ego actúa. Porque de nada vale decir sí soy muy abundante y hacer millones de afirmaciones, pero luego a la hora de la verdad en la que te cobran un impuesto, en la que te cobran no sé qué, ¿cómo reaccionas ahí? ¿Cómo te lo tomas? ¿Ves eso como un problema o ves eso como una oportunidad? Una oportunidad de crecimiento. Cuantos más impuestos me quitan, lo veo como una oportunidad de, ok, esto me incita a tener que ganar más. Cambiar tu percepción. Recuerda que aquí no es cambiar las formas o las cosas que te pasan, ni cambiar nada externo, es cambiar tu percepción sobre eso externo. Y ese cambio de percepción es lo que va a generar que haya un cambio externo, pero sin ese cambio de percepción solo vas a repetir los mismos patrones y las mismas situaciones externas en tu vida una y otra vez. Entonces, ser muy honesto contigo si realmente ves el mundo lleno de oportunidades o lleno de problemas. La segunda pregunta es, ¿crees que alguien debería de amarte tal y como tú esperas y hacerte sentir completo o completa? ¿O tienes claro de que absolutamente nadie puede llenarte tus vacíos emocionales? Porque pensar que los demás tienen que actuar en base a tus expectativas es 100% una respuesta del ego. Es algo que yo quiero y yo espero que los demás hagan esto. Y la sensación también de carencia, de vacío, todo eso también forma parte del ego. Entonces, cuanto más vivas en ese estado, más
quiere decir que tu nivel de conciencia no es tan elevado, porque vuelvo a decir, de nada sirve tener ese conocimiento, todos empezamos por ahí, pero es utilizar ese conocimiento de soy consciente de que estoy completo, de que, o sea, debería de sentirme completo, que soy un ser completo. Lo que pasa es que mi ego no es capaz de verlo. Mi ego ha generado toda una capa de protección y me separa de esa conexión conmigo en la que siento que realmente estoy completa. Entonces, que tú lo sepas no quiere decir que tú vivas ahí. Entonces, hacerte esta pregunta muy bien, de si realmente tú buscas que los demás te amen. No, es que esta persona, esta amiga, no me da lo mismo que doy yo. Mi pareja no aporta lo mismo que aporto yo, no me ama de la misma manera que le amo yo me siento insuficiente porque no me ama, yo no me amo, ¿no? Todo esa necesidad que el otro te haga sentir completo, quiere decir que ese nivel de conciencia alto de que tanto sabes, no lo tienes integrado. Lo que quiere decir es que tu nivel de conciencia actual no es tan alto. La tercera pregunta es, ¿crees que las cosas te suceden a ti? ¿O que tú eres la persona que crea esas cosas que te suceden? Es decir, si tú estás en una sensación de victimismo en la que consideras que las cosas te suceden por arte de magia o por lo que sea, porque te suceden a ti, quiere decir que estás en un estado de un nivel de conciencia bajo, en el que estás en la culpa, en la que estás en el miedo, en el que estás constantemente a la defensiva creyendo que el mundo te ataca. En cambio, si estás en un estado de responsabilidad, quiere decir que estás en un nivel de conciencia más alto. Y esto, al igual que decía antes, es muy fácil saber, sí, no, yo no puedo ser víctima, tal. Nuestro ego tiende al victimismo. Y como siempre digo, tu ego lo puedes ir reprogramando, pero por mucho que empieces a elevar tu nivel de conciencia, tu ego sigue con ese programa. Entonces, ser consciente no es que tu ego directamente cambie y seas otra persona. El tema es que tú dejes de identificarte con eso que te dice tu ego y que tú empieces en vez de que tu ego actúe en piloto automático, tu conciencia externa que está fuera de tu mente y que observa todo tu ego revolucionado y con esos patrones, sea capaz de dominar a ese ego y decirle, ahora mismo te apetece estar en el victimismo, pero soy consciente de que eso simplemente es una coraza que tú tienes, porque te gusta sentirte en el victimismo, porque eso te hace sentir mejor, porque así más gente te presta atención, lo que sea. Y todo eso, en vez de hacer lo que tu ego te pide en ese momento, lo ves desde fuera, ves que es una necesidad que tu ego te está creando, pero tú no le vas a seguir el rollo. ¿Me explico? Entonces, este vídeo es principalmente para no creernos tan listos y no creer, no, yo no soy nada victimista. Analízate en las situaciones, analízate cómo te sientes cuando fallece alguien importante para ti y tu entorno te da una palmadita en la espalda, pero ya está. Caes en la víctima, van a haber momentos en los que caigas en la víctima. El tema es que tú seas consciente ahí, salgas de la víctima y entiendas que nadie te tiene que dar nada. Que eres tú la única persona que tienes que estar bien contigo. Tú puedes elegir luego si quieres tener relación con esas personas o no, pero no caer en la víctima porque sabes que la víctima forma parte del miedo y que el miedo es vibrar en un nivel de conciencia bajo. Si estás conectado con tu ser, con tu esencia, no tienes todos esos miedos y el amor que tú tienes por ti y lo que tú te das a ti es más que suficiente. Entonces vamos a ser objetivos con nosotros y analizarnos en las situaciones en las que realmente hay que implementar este supuesto nivel de conciencia que tenemos. La cuarta pregunta es, ¿eres capaz de soltar el pasado o vives constantemente recordando lo que te hicieron o eso que te salió mal? Porque esto indica perfectamente si estás en un nivel de miedo, culpa, resentimiento o si estás en un estado de responsabilidad, amor, comprensión, paz y entender de que al fin y al cabo el pasado es lo que fue y como en la pregunta anterior tú eres creadora de todo lo que hiciste y tú no puedes ser creadora y víctima al mismo tiempo porque al fin y al cabo eres víctima de ti misma porque se supone que tú has creado esa realidad de manera inconsciente por mucho que tú no la hayas creado. Obviamente ninguno de nosotros queremos sufrir ni queremos muchas de las cosas que nos pasan, pero es a nivel inconsciente por condicionamientos que tenemos, patrones, tal, que manifestamos una realidad que en la mayoría de los casos no siempre nos gusta. Entonces, si nosotros consideramos, yo no te digo que creas en esto, pero si decides es muy importante saber en qué creemos. Si tú crees en que eres creadora de tu vida tanto para lo bueno como para lo malo, creadora o creador, también eres creador para las cosas malas. Entonces, si eres creador para las cosas malas, no puedes estar en la víctima y tienes que entender que todo tu pasado es una consecuencia de esa creación que tú mismo tuviste de manera inconsciente. Entonces, ¿eres capaz de soltar el pasado o constantemente
te mantienes ahí recordándolo, culpando, resentido y demás. Una pregunta muy buena para esto es si utilizas tu pasado como justificación de por qué estás donde estás, ¿no? En plan, no, es que estoy aquí porque, claro, me pasó esto, esto y esto y, bueno, no había de otra. O utilizas tu pasado como un impulso por el cual estás donde estás, ¿no? O vas a llegar a donde quieres llegar. Una persona a la que le fallece una madre, hay personas que es que estoy aquí y nada, mi vida es una ruina porque falleció mi madre. Y por otro lado es como falleció mi madre, entiendo ya que la vida es nada y que tengo que disfrutar y que tengo que tal y que voy a conseguir mis metas, mis sueños y que tal. Entonces, una misma situación, dos perspectivas diferentes, dos niveles de conciencia totalmente diferentes. La quinta pregunta es, ¿te comparas constantemente o estás enfocada en tu propio crecimiento? Obviamente, como dije antes, la comparación es la señal de que estás con el ego. El ego compara y cuanto más trasciendas el ego y más conectada o conectado estés con tu ser, más valoras tu unicidad o tu autenticidad y entiendes de que tú eres totalmente único, que tu proceso es único y diferente y no caes en la comparación porque entiendes que no, la única comparación que puedes hacer es entre tú de ayer y tu tú de hoy o de mañana, porque realmente todos tenemos procesos diferentes, patrones diferentes, objetivos diferentes y es absurdo competir unos con otros porque todos vamos en verdad en direcciones diferentes por mucho que la meta material que nos pongamos desde nuestra mente limitada sea la misma. Pero todo lo que tiene que ver con competir, y aquí vuelvo otra vez, analiza cómo eres en el día a día, porque es muy fácil, yo la primera, de dar aquí este speech de no te compares. Yo me comparo en ciertos momentos, cuando me descentro, cuando me duermo. Mi ego está muy programado, yo tengo un ego bastante inseguro y bastante en la duda. Entonces, si no estoy en la duda es porque en ese momento estoy consciente, pero en el momento en el que me duermo y me meto en redes sociales, yo misma caigo en la comparación, no he hecho esto y mira esto y yo no soy capaz de esto y caigo ahí. Pero tener un nivel de conciencia alto implica que en los momentos en los que eso te pase, tú no te identifiques con eso, salgas de ahí y vuelvas a conectarte con esa conexión contigo y lo veas desde otro plano. La sexta pregunta es, cuando alguien te hace daño, ¿eres capaz de entender o de analizar qué parte de ti admitió que eso ocurriera o solo te centras en culpar a la otra persona? Porque forma parte del nivel de conciencia responsabilizarse de absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo que hacemos nosotros como lo que permitimos que los demás hagan. Porque vuelvo a decir, o sea, esto no lo he dicho, la gente hace cosas, no te lo tomes personal, nadie te hace nada, la gente saca su mierda, saca lo que llevan dentro y tú has permitido tener un vínculo cercano con esa persona y has permitido lo que tú has querido permitir. Entonces, ¿tomas la responsabilidad o no la tomas? Lo que no podemos hacer es soy responsable de mi vida, tengo el poder absoluto de mi vida, soy una diosa del Olimpo, pero a la mínima que me hacen algo me siento en la víctima y culpable y me enfoco en culpar a la otra persona en vez de decir, vale, ¿qué responsabilidad tengo yo de esto? Porque que una persona me hable mal, me falte el respeto, me mienta, me tal, y con cosas más pequeñas también, siempre conlleva de que hay una parte de mí que acepta eso, que lo tolera y que que lo acepta. La séptima pregunta es, ¿crees que los demás están aquí para complacerte y hacerte feliz? ¿O para proyectarte o están ahí como espejos para enseñarte tus áreas de mejora? Hay una cosa muy importante y es que nadie está aquí para hacerte feliz, sino para elevar tu nivel de conciencia. Todas las personas que tienes en tu entorno realmente son una proyección de ti y están ahí para reflejarte constantemente todo eso que necesitas ver para conectarte más contigo, para tú empezar a ver cómo eres, conocerte de verdad, no con un libro de autoayuda, sino conocer realmente qué traumas tengo, qué carencias, por qué me duele esto, por qué no me duele esto, por qué me gusta esto, por qué me atrae esto, qué patrón tengo aquí, por qué aquí que quiero cambiar no cambio, por qué cuando una persona me dice este insulto no me molesta y cuando me dice el otro insulto sí que me molesta. ¿Qué dice eso de mí? Tenemos que empezar a ver que todas las personas que tenemos en nuestro entorno, el objetivo por el que están ahí no es para hacernos feliz ni para complacernos, porque realmente, como se dice, la felicidad está dentro de uno y únicamente depende de ti. Las personas están ahí para elevar tu nivel de conciencia y eso implica muchas veces que te manden a la mierda, que te mientan, que te engañen, que hagan
todo tipo de cosas con tal de que tú empiezas a elevar tu nivel de conciencia y empiezas a cambiar tu percepción sobre ese acto y empiezas a responsabilizarte y en vez de culpar a la otra persona empiezas a mirar dentro para que dejes de repetir eso. Y cuanto más eleves tu nivel de conciencia, cada vez los problemas o las cosas que te espejeen los demás van a ser de un mayor nivel, ya no van a ser un engaño o una infidelidad, sino que ahora a lo mejor van a ser algo pues, más profundo, de una herida más profunda que si no tuvieses a esos espejos, nunca te darías cuenta. La octava pregunta es, ¿piensas que la felicidad depende de lo que logras o tienes? ¿O eres consciente de que es un estado que puedes cultivar, da igual la circunstancia? Y esto realmente te lo tienes que cuestionar otra vez, tal y como tú actúas de normal, porque de nada sirve que me digas, sí, yo sé que la felicidad está dentro de mí, que es un estado, pero que constantemente estés deprimido, angustiado y triste, porque crees que no puedes ser feliz porque no has logrado nada, porque te sientes insuficiente, porque cuando esté en esa situación seré feliz. Si tú, ¿qué predomina más o qué demuestra más tu nivel de conciencia? Lo que me dices en un momento dado de lo que tu mente sabe, porque todos sabemos mucho, o lo que realmente, cómo actúas tú en tu día a día, cuánta coherencia hay entre lo que sabes y lo que haces, y cómo interpretas la realidad. Entonces, si eres consciente que la felicidad es un estado al que te puedes conectar en cualquier momento, estés en la circunstancia en la que estés, no puedes vivir todo el tiempo persiguiendo una falsa felicidad que ni siquiera es real, pretendiendo que vas a ser feliz cuando logres o tengas eso que quieres tener o lograr. La novena pregunta es, ¿actúas desde el miedo al rechazo o desde la autenticidad? Esta es una pregunta que me toca muchísimo a mí porque ser auténtica es como mi mayor objetivo y ser mi máxima expresión y todo lo que la autenticidad significa para mí, que haré otros vídeos acerca de ello, no lo típico que dice la gente de ser real y ya, porque exponer lo que es tu ego no eres tú, si estamos diciendo que tú no eres tu ego, ¿no? Entonces haré vídeos sobre esto próximamente, así que te recomiendo que te suscribas al canal, que no te lo he dicho, porque hablo muchísimo de estos temas en profundidad, aporto todo lo que pueda para que empieces a entender los conceptos que son tan difíciles de entender, pero que es tan importante comprenderlos para realmente llevarlos a nuestra vida y tener cambios significativos. Solo tienes que ver cuánta gente se ha leído todos estos libros de los niveles de conciencia, cuánta gente ha visto podcasts, vídeos y cómo está su vida, cómo están sus relaciones, cómo está su situación económica, cómo está su salud y cuánta paz interna y felicidad interna tienen realmente. Y esto te demuestra de que el conocimiento está accesible para todo el mundo. Esto es básico, de que saber no es poder. El conocimiento aplicado es poder. Pues para que tú lo puedas aplicar tienes que comprenderlo. Comprender no es lo mismo que entender. Yo puedo entender una información, pero no la comprendo, no la ubico, no consigo conectarla, no consigo integrarla y no consigo actuar en coherencia con eso. Entonces, en este canal te ayudo a todo esto y sobre todo a mantenerte despierto, consciente y que puedas aplicar todos estos conocimientos y empezar a tener esta percepción para aplicarla en tu vida, para tener cambios reales y sostenibles en ella. Así que suscríbete y sígueme también en Instagram, donde ahí estoy mucho más seguidamente subiendo contenido para que no te duermas, porque de nada sirve tener todo esto, pero luego en el día volver a estar en el piloto automático. Así que dicho esto, si estás actuando constantemente desde el miedo al rechazo, quiere decir que estás vibrando en miedo, en vergüenza. Es algo en lo que yo me siento muy identificada, de que yo si me descentro caigo en la vergüenza, dudo, ¿no? Como decía antes, forma parte de mi ego, soy ENA tipo 6 para los que sepan esto, entonces es algo como muy frecuente en mí y mi objetivo es estar en la autenticidad, como siempre, de lo que carecemos buscamos justo lo contrario, ¿no? Lo que más nos cuesta alcanzar. Entonces es importante que te empieces a cuestionar esto y ser auténtico es todo un... O sea, hay muy pocas personas que son capaces de ser auténticas porque la mayoría de nosotros tenemos muchas heridas y nos da mucho miedo tener el rechazo de los demás, el que no nos acepten, el que nos vean raros, el que... Bueno, no encajar al fin y al cabo. Y la 10ª pregunta es, ¿eres capaz de sentir gratitud incluso en los momentos complicados? Esto también es algo que yo me he enfocado muchísimo últimamente, que es en la gratitud. Porque todo el mundo te habla de esto, pero nosotros, claro, nuestra mente es como, sí, bueno, la gratitud, ¿no? Y como que no le damos importancia y te crees que sí, que agradeces mucho, pero ser agradecido es el pilar fundamental para ser capaz de recibir, para tener tu canal de la abundancia abierto. Y la abundancia no es únicamente de dinero, la abundancia es para todo. Todo lo que tú recibes, pues personas de calidad en abundancia,
oportunidades de trabajo abundantes, personas, lo que sea, todo lo que tú quieras, una salud en abundancia, todo es, ¿estás abierto a recibir todo eso? ¿Estás agradecido con lo que tienes y agradecido con lo que vendrá? Y si tienes esa claridad de hacia dónde vas y lo que quieres atraer y tal, debes estar agradecido incluso por las situaciones negativas que te ocurren. Porque como te dije antes, nadie está aquí para hacerte feliz, sino para hacerte consciente. Entonces, si entiendes esto, hasta la situación más desagradable que puedas vivir, y te vuelvo a decir que esto se demuestra en las situaciones complicadas. Y honestamente lo digo aquí, me considero una persona que en las situaciones complicadas yo dudaba mucho de mi nivel de conciencia y obviamente todavía me queda un mundo, pero puedo decirlo con seguridad de que me considero una persona que aplica esta percepción en los momentos más complicados. De hecho, me cuesta más aplicarlo en el día a día, en las cosas tontas de tienes que ser disciplinada, tienes que hacer lo que tienes que hacer, conectarme con qué persona quiero ser, que en los momentos duros de verdad, porque al fin y al cabo pues tampoco te queda otra, ¿no? Pero es ahí donde tienes que demostrarlo y tienes que ser capaz de agradecer esa situación por mucho dolor que sientas, miedo, inseguridad, lo que sea, tienes que ser capaz de agradecerlo por la persona en la que te vas a convertir, por lo que eso va a ser de ti, porque entiéndete que esa situación está ahí para elevar tu nivel de conciencia y que gracias a eso puedas irte a un siguiente nivel. Entonces es muy importante sentirte agradecido tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Así que dicho esto, estas son las 10 preguntas que te quería hacer para que realmente lo cuestionaras. Lo he explicado todo un poquito para que no haya nadie aquí que se salga, ¿no? Porque aquí lo que queremos es centrar al ego, no que el ego aproveche toda esta información para hacerse más daño y para mantenerte más en una jaula. Entiende que esto es el objetivo final de esto. No es que tú crezcas y que tu ego cada vez se sienta más inteligente, más sabio, más puto amo, más tal. No, el objetivo de esto es que tú seas capaz de trascender el ego. No lo vamos a soltar, no lo vamos a dejar, no podemos vivir sin ego, el ego no es malo, todo lo que considero que ya sabemos, pero es poder conectarnos más con esa parte de nuestro ser de verdad y no utilizar toda esta información para creernos más, sino para realmente estar más conectados con nosotros, conocernos más, hablarnos con verdad y ver aquellas situaciones o en nuestra vida cuánto realmente aplicamos todo eso que nuestro ego tanto dice que sabe. Así que dicho esto, no me enrollo más. Hazte las 10 preguntas, te recomiendo que te las hagas constantemente porque tu ego se va a seguir durmiendo y al fin y al cabo va a hacer otra vez lo mismo y es muy complicado empezar a dominar al ego, por eso estoy haciendo muchos vídeos acerca de esto, porque el ego espiritual es de los egos más complicados que hay para poder salir de ahí, muy complicado. Entonces es importante constantemente hacerte estas preguntas, cada vez las vas a hacer desde una profundidad mayor y es importante tener ese tipo de recordatorio. Así que dicho esto, sígueme también suscríbete aquí, sígueme también en Instagram y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.